Bueno, buenas tardes. Hoy se inicia un nuevo ciclo en el Real Instituto de Estudios Asturianos que está dedicado al patrimonio natural de Asturias a través de sus museos y espacios culturales, ¿no? Esto es así porque uno de los objetivos, y quizás no uno de los más importantes objetivos del RIDEA, es conocer y divulgar todos los aspectos culturales de Asturias y también aquellos que están relacionados con la naturaleza, como es este caso, ¿no? En este ciclo está dividido en 4 sesiones, en 4 conferencias, en las cuales, pues, cada una de ellas la va a impartir y va a depender de un centro distinto desde el punto de vista administrativo, ya que están representados en estas 4 conferencias la Universidad de Oviedo, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón e incluso una entidad privada. El día hoy la conferencia va a tratar sobre el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo y que va a ser impartida por el doctor Luis Miguel Rodríguez Perente, que es el director de dicho museo. El martes 14 de este mes la conferencia va a estar dedicada al Museo Jurásico de Asturias, el MUJA, y que será impartida por la doctora Laura Piñuela, que es una investigadora científica de dicho museo. El martes 21 de diciembre va a estar dedicada a algo también muy interesante, como es el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que estará impartido por Borja Jiménez Alfaro, que es el director científico actual del Jardín Botánico. Y este ciclo finalizará con una conferencia sobre el Parque de la Vida, impartida por don Luis Laria, que es el director de dicho parque. Estas 4 conferencias esperamos que en el próximo curso tendremos 5 o 6 más centros culturales, museos, siempre dedicados lógicamente a la naturaleza, con lo cual daremos una visión en 2 cursos académicos amplia sobre todos estos centros que hacen divulgación e incluso ciencia en sus centros. La conferencia de hoy, como ya he señalado, será impartida por don Luis Miguel Rodríguez Perente, que es licenciado en Geología desde 1997 y doctor en Geología por la Universidad de Oviedo en el 2007. Es gemólogo por la Universidad de Barcelona, título alcanzado en el 2004, y ha realizado estudios de posgrado en Museología Científica, Marketing y Técnicas de Comunicación por la Universidad de Valencia en el 2009. Su actividad profesional se ha centrado en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, donde ha sido profesor de cristalografía, mineralogía y cristaloquímica, además de participar en el máster universitario en recursos geológicos, ingeniería geológica, y así como la impartición de diversos cursos formativos. Desde su creación en el 2001, ahora se cumplen 20 años, ocupa el puesto de conservador del Museo de Geología de la citada universidad y actualmente, desde el año 2009, es el director conservador del mismo. Es, por lo tanto, responsable de los materiales geológicos expuestos y almacenados, así como de las labores de divulgación de sus contenidos. Pertenece a diversas asociaciones, entre las que están el ICOM de España, el Consejo Internacional de Museos, la Sociedad de Minerales y Museos Profesionales, y ha pertenecido a la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Museólogos de España. Como líneas preferentes de investigación, se ha dedicado al estudio de la minería aurífera asturiana, destacando su tesis sobre el yacimiento aurífero de Salave, la piedra de Casariego, y también, algo muy interesante, a los meteoritos, siendo agregado recientemente al ICTEA, es decir, al Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Es autor de medio centenar de artículos científicos y de divulgación y otras tantas conferencias relacionadas con la geología, la mineralogía y la historia de la minería regional, además, evidentemente, de los estudios sobre los meteoritos, ¿no? Entre sus publicaciones cabe destacar el que es coautor de La Fluorita, un siglo de minería en Asturias. Es, y hoy lo va a demostrar, un gran divulgador y habitual de la geología y de temas afines,
tanto dentro del museo como en diversos medios de comunicación, destacando desde hace más de 11 años en el programa Noche tras Noche de Radio Principado de Asturias, con una frecuencia quincenal en la cual le he acompañado porque somos del grupo de los llamados los druidas, ¿no? Que quizá presente otro de los druidas que también nos hará una presentación dentro de unos días. También participa y colabora en todo tipo de actividades didácticas y expositivas en donde se pueda transmitir pues, conocimientos sobre el patrimonio geológico asturiano. Debido a su labor en el Museo de Geología y a la mencionada labor de divulgación científica, hace unos días ha sido galardonado con el premio Jumper Asturianos de Braveza 2020. Y nada más. Con estas palabras cedo pues, el sillón y la exposición a Luis para que nos hable del tema que hoy nos concierne en esta reunión. Muchísimas gracias y cuando quieras, Luis. Gracias, Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Es para mí un honor dar una charla en esta institución, porque es la primera vez, espero que no sea la última, porque, bueno, la estimo muchísimo. Sí, voy a bajar el... Con permiso. Que es un gran honor para mí estar hoy aquí, inaugurando este turno de conferencias sobre patrimonio natural. Sí, por favor, por si se ve bien o no. Ajá, bien, mucho mejor, ¿no? Bueno, el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, que siempre he dicho que es como un pequeño desconocido dentro de nuestra sociedad, cumplió 20 años hace relativamente poco, el 15 de noviembre de este año. Festividad de San Alberto Magno, que es patrono de los científicos, de todos los que estamos en el mundo de la ciencia. Cuando realizamos una mirada a lo que han sido estos 20 años, pues hemos alcanzado una cifra de visitantes cercana a los 60.000. Hoy en día tenemos más de 1 millar de ejemplares expuestos en una sala, repartidos en 41 unidades didácticas. Hemos realizado casi 2.000 visitas guiadas y tenemos en nuestro haber atesoradas 36.000, casi 37.000 muestras debidamente inventariadas. El camino ha sido muy largo, muy difícil, porque aunque parezca que ahora se valora mucho el número de visitantes que uno puede tener, tenemos que pensar que el Museo de Geología abre en un horario estrictamente laboral, y cuando me refiero a eso es que uno va a los museos los fines de semana o los festivos o incluso a estas horas que hoy estamos escuchando esta conferencia. Y nosotros con el horario universitario que tenemos, pues estamos totalmente al contrario de lo que uno podía pensar que podría significar tener un horario para ir a un museo. Dicho esto, es necesario que haga una pequeña introducción histórica antes de entrar de lleno en las muestras que tenemos hoy en exhibición y en el discurso que hemos planteado tras todo este tiempo, para contextualizar un poco de dónde venimos. Y vamos a viajar a 1846, cuando en la Universidad de Oviedo teníamos un gabinete de historia natural, dentro del marco Pidal, justo cuando se oficializan y se aíslan todos los estudios de ciencias. En multitud de universidades españolas se constituyen gabinetes de historia natural. Estos gabinetes tenían la función de atesorar todos los elementos que en aquel momento podían constituir un material que se utilizaba en docencia. Fuera de la parte patrimonial, servía para enseñar a los alumnos las disciplinas relacionadas con farmacia, biología, geología y otros elementos. Teníamos un gabinete hermoso, además complementado con un pequeño jardín botánico que se encontraba en el Parque de San Francisco. El jardín botánico tuvo una historia muy corta, porque desde 1846 hasta 1871
no se puede decir que fueran muchos años de existencia. Con un pequeño litigio con el ayuntamiento por culpa de una verja, al final los obreros del ayuntamiento eliminaron la verja y el jardín. Después la universidad compró los terrenos que hoy conocemos como el CAU para hacer también un jardín botánico y un observatorio astronómico que nunca se llegó a hacer. El Gabinete de Historia Natural se traspasó del edificio histórico en 1913 a lo que se conocía como el Palacio de Cueto, que adquiere la universidad y lo derriba para construir un pabellón donde iba a haber diversos laboratorios y otros, el Gabinete de Historia Natural entre ellos, y otros elementos que se utilizarían para la docencia plenamente. Esta imagen, bueno, esta es la actual, como está, y es para que situemos un poco dónde estaría ubicado. No tenemos prácticamente ninguna imagen, más que la que les muestro, en donde se reconoce al menos un leopardo en primer plano, un oso un poco más allá, y en las vitrinas un montón de pájaros y colecciones de piedras. No tenemos ningún inventario que diga lo que había allí, pero este gabinete atesoró materiales durante casi 90 años. O sea que tenemos que ser conscientes de que la colección de ciencias naturales tenía que ser muy rica y muy variada. Pero todo tiene un fin, y en 1934, en los sucesos de la Revolución, sabemos que se destruye nuestro edificio histórico de la universidad y el gabinete no está claro si fue destruido o no, pero las piezas desaparecieron. Fueron seguramente expoliados después en la Guerra Civil. Solamente queda una muestra conservada de aquel histórico gabinete, pero hablaré de ella un poco más tarde. Tienen que pasar muchos años. Llegamos a 1958. En 1958 se crea la sección de Geología en los estudios de ciencias de la Universidad de Oviedo. Se la crea Noel Llopis, que era un catedrático, sacó la cátedra de Geografía Física y de Geología Aplicada aquí en la universidad, crea un instituto de Geología Aplicada y después al final logran que con esta creación de la sección de Geología, en lo que hoy es la Facultad de Ciencias, todavía, en Calvo Sotelo, convivan estudios con las demás disciplinas de ciencias de aquel momento. Noel Llopis era una persona que, como todo geólogo que se precie, adoraba el campo. Él salía continuamente al campo a coger muestras y además era un geólogo que, aunque tuviera formación estratígrafa, igual estudiaba un yacimiento mineral que identificaba fósiles, que andaba por cuevas. Era un geólogo todoterreno y, como todo geólogo, arrastraba muestras consigo para después utilizarlas en las diversas disciplinas de la enseñanza. Allí conoció a Eduardo de Fraga Torrejón, que era un profesor jubilado de la Escuela de Magisterio. Él era coleccionista de minerales y entre los dos surgió una gran simbiosis porque las muestras que aportaba Noel, Manuel de Fraga lo que hacía era pegarles una etiqueta y las utilizaba y clasificaba para utilizarlas en docencia. Todavía tenemos muestras de esas. Entre ellos dos, se ve por la imagen que hay abajo, había una buena relación, ahí están con sus esposas y sin duda durante 11 años la colección volvió a crecer. Podemos imaginar que partieron de la nada. Estaría situada, como digo, en el edificio de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, concretamente en la primera planta, aquí a la derecha, no sé si se ve el ratón, sí, justamente aquí a la derecha. Y insisto que durante esos primeros 11 años, en un momento boyante de la minería asturiana, en aquel momento todavía teníamos un montón de yacimientos metálicos funcionando, había los primeros geólogos que empezaban a seguir trayendo muestras y estudios paleontológicos también, todas las minas de carbón también estaban en activo, pues seguro que era una gran fuente de muestras que se atesoraron en este edificio. En 1969 se crea el nuevo edificio de la Facultad de Geología, donde todavía existimos los geólogos. Este edificio de Ignacio Castelao fue absolutamente singular y revolucionario en la época
porque combinaba una estructura que sería el aulario, que es esta parte que podemos observar aquí, que emulaba una monite, que es un un fósil, creía que había aparecido aquí, pero no, lo puse en la presentación y no me llegó, me disculpo. Un fósil en forma espiralada, recuerda mucho a una caracola, lo veremos más adelante, mientras que la parte que tenemos en este extremo del edificio es el edificio departamental, donde están ocupándose por despachos, laboratorios y demás. Cuando los geólogos llegamos allí no fuimos solos. Convivimos con biólogos, con médicos, ahí mientras se acababan de construir la Facultad de Medicina en el Cristo, y el traslado de los materiales desde el edificio de ciencias a este nuevo edificio, yo a día de hoy personalmente lo juzgo de terrible. Terrible porque en el diseño del nuevo edificio nadie había previsto un espacio para volver a hacer un gabinete, como podía haber estado en el primer edificio de ciencias, o un museo como el que nos ocupa a día de hoy. Entonces lo que ocurrió con las colecciones fue que se separaron en las diferentes áreas, hoy áreas, entonces departamentos, y no todas corrieron la misma suerte. Mientras que los paleontólogos fueron muy celosos con su material y comenzaron a hacer estudios muy profundos, por la parte de mineralogía, por ejemplo, pues quedó un poco más abandonada. Los petrólogos pues hicieron mitad. Cada disciplina iba utilizando esas muestras para docencia y las más especiales se reservaban en algunos armarios cerrados, pero jamás expuestos al público ni al alumnado. Este es el aspecto de dos de los muebles que aún se conservaban en un lugar que debajo del aulario de la facultad denominamos las catacumbas. Puede observarse por el aspecto de los muebles que eran antiguos. Los primeros profesores de la primera promoción nos describieron que estos muebles ya venían reutilizados, se asemejan muchísimo a los que había en el inicial gabinete de Historia Natural, y observamos que en las bandejas pues hay un montón de cajas con muestras que desgraciadamente el polvo fue cubriendo. Algunas hay cajas vacías, otras muestras están cambiadas de caja, y gracias a la pericia de Fraga fue como al pegar las etiquetas en algunas. Ahora mismo estamos en una fase de recuperación de esa primera colección histórica que llevamos varios años haciendo. Posiblemente no sé cuándo acabaremos, pero estamos tratando de recuperar el valor patrimonial de esta colección, que no son tanto los ejemplares como los lugares de los que procedían estas muestras, porque hay lugares que a día de hoy es totalmente imposible para nosotros acceder. En el periodo entre los años 1969 y 1994, en principio la Facultad de Geología, con todas las promociones, todos los investigadores y todos los profesores de hoy el departamento fueron realizando sus tesis, integrando sus colecciones, cada uno en sus laboratorios, cada uno en sus despachos, pero poco a poco se fue formando una simiente de una gran colección. En el año 94 se acomete una remodelación del edificio, una vez que unos años antes nos dejaron los biólogos, nunca nos estorbaron, pero tuvimos esa separación. Yo personalmente los echo mucho de menos. De todas maneras, hoy convivimos con matemáticos, físicos e informáticos, por tanto, jamás estuvimos solos en la facultad. Y en esa remodelación, el equipo de dirección de departamento, encabezado por Javier Álvarez Pulgar, tienen la idea de reservar un espacio en el edificio para hacer un museo. Gran idea que tarda en materializarse unos años más para poder dotarlo. El espacio estaba vacío, no había absolutamente nada, pero necesitaba un mobiliario para exponer las colecciones. Mientras tanto, en diversas áreas, como en mineralogía, pues las colecciones se iban disponiendo en los pasillos a modo de pequeña exposición en colecciones sistemáticas, como hay en muchísimas universidades, y en las demás áreas también, en los descansillos de las escaleras del edificio, había una o dos vitrinas por disciplina, donde se colocaban ejemplares, vamos a decir, los más llamativos. Al final, en el año 2001, se logra realizar el primer museo.
el Museo de Geología. Se inaugura el 15 de noviembre de 2001 en la festividad de San Alberto Magno, y al acto, presidido por nuestro rector Juan Vázquez, estaba el director de departamento, Luis Sánchez de Posada. Vemos también a Javier Álvarez Pulgar, que estaba como vicerrector de infraestructuras en aquel momento, Tomás Emilio Díaz, que era el decano de ciencias, Santos, que estaba de vicerrector, me parece, de organización académica, y el decano de la Facultad de Geología, que era Daniel Arias en aquel momento. En el centro destaca una figura elemental para el Museo de Geología, que la constituyó el profesor Dámaso Moreiras. Dámaso encabezaba una comisión de profesores, uno por disciplina, que iban eligiendo los materiales que se iban a mostrar en el museo, y él fue nombrado el comisario de aquella primera exposición. Muchos pensamos, de oír hablar con Dámaso y del trato que tuvimos siempre con él, que la idea primaria del museo, de crear un museo de geología, bien pudo ser él. Hoy se apropian muchos de esa idea, pero yo pienso que fue Dámaso el primero que lo dijo. Esta era la sala primaria con 27 unidades expositivas, donde cada disciplina pues fue colocando lo que bien pudo. En el esquema, que no sé si se lee muy bien, había una vitrina con minerales, había una vitrina con trilobites, había una vitrina con pegmatitas. Bueno, era un poner lo mejor que teníamos en aquel momento de aquellas colecciones atesoradas, pero de ninguna manera se podía establecer aquí un discurso museográfico al uso como conocemos a día de hoy. De todas maneras, Dámaso tuvo una idea genial, lo tengo que decir muy alto. ¿Qué podía unir un fósil, una roca, un mineral o una estructura tectónica? Somos mundos absolutamente diferentes, pero toda piedra puede erosionarse y formar un canto rodado. Y en base a los cantos rodados, puso un canto rodado de cada cosa en un expositor que se llamó de cantos, y fue el hilo conductor de aquella primera exposición. Tengo que decirles que eso es una genialidad en el mundo de la museología. Desgraciadamente, una cosa que quiero decir primero es que este museo durante los primeros años tuvo una acogida excepcional, porque vino a rellenar un hueco que había en la región asturiana, en la que, con todo el paraíso natural que nos rodea, no había un lugar donde hubiera un museo de ciencias naturales de referencia, bien de geología, bien de biología o bien de ambos, donde nosotros pudiéramos ir a experimentar con las muestras lo que después íbamos a ver en estas rutas naturales. Entonces la acogida del museo fue excepcional. Y estaba diciendo que desgraciadamente Dámaso nos dejó por una maldita enfermedad a los 3 años de inaugurar el museo, ya enfermó, y en su honor hay una placa que le quiere recordar. No hay placa que pueda pagar la labor de una persona que estaba allí día a día con un servidor de ustedes trabajando en cada minuto. Yo lo recuerdo cada día y me gusta que quede grabado lo que estoy diciendo. El Museo de Geología, a lo largo de los años, fue cogiendo nombre con el boca a boca. Empezó a ser visitado por todo tipo de personas, investigadores, alumnos de colegio, alumnos de instituto, personas de la calle que entraban en el edificio y iban a ver, pues qué era aquello del museo. Si bien la barrera de ser Universidad de Oviedo coartaba mucho el acceso, pero no obstante las colecciones seguían creciendo y reunimos un montón de elementos que nos permitieron dinamizarlo. Íbamos cambiando los contenidos de las vitrinas regularmente y de esa manera mucha gente repetía la experiencia cada año a ver qué es lo que había en las vitrinas. En 2005 creamos el logotipo del museo. El logotipo del museo era muy fácil de hacer. Este es la vista del edificio del aulario desde el aire y este es el logotipo del museo. Realmente lo único que hicimos fue copiar el tejado del edificio diseñado por Castelao, que, como digo,
recordaba una monite, que ahora sí que me ha salido, aquí está, y esta escala cromática es la que vemos al microscopio, una escala que se llama de Michel-Levy, al microscopio, sobre todo cuando estudiamos rocas para clasificarlas y estudiar los minerales que las componen. Las formas lineales recuerdan motivos cristalográficos y de esa manera las tres disciplinas principales, que eran la mineralogía, la petrología y la paleontología, dominantes en todos los museos de geología, estaban representadas en este logotipo. La Universidad de Oviedo lo registró como marca registrada en 2014, para que nadie se apropiara de él y lo utilizara para otra cosa. El tipo de público que nos viene al museo, hemos tenido que tapar las caras porque este tipo de público no se puede exhibir, varía muchísimo. Y el tipo de visita también. Hacemos unas visitas guiadas adecuadas al tamaño de los visitantes. En este caso, estos niños, pues con media hora es excesivo, es increíble, ¿no? Los niños de instituto, ya con 17, 18 años, pues ya son casi adultos y evidentemente las visitas son de una duración de 1 hora acordada con el profesor que los iba trayendo. Y finalmente el público adulto recibe otro tipo de visitas muchísimo más largas, a veces de hasta 3 horas, que colman cualquier aspiración de lo que uno quiera identificar en un museo. Porque como somos un museo universitario, queremos enseñar. Yo les voy a contar una anécdota que me gusta contar. Nunca se habló, cuando se formó el Museo de Geología, de hacer visitas guiadas. Y en las primeras visitas guiadas que hice, estoy completamente seguro de que la gente odió la geología el resto de su vida. Porque yo, como geólogo, quería enseñarles geología. Gran error. Con los años fui aprendiendo a que lo que tenemos que hacer es traducir lo que dicen las piedras. Y ahora las visitas guiadas hacen que sea un placer el transmitir y el recibir. Tenemos que transmitir conocimiento, porque somos la universidad, pero a la vez tiene que ser inteligible por las personas y divertido en la medida en que una piedra pueda divertir. Además, para dar visibilidad a la instalación, desde el principio hicimos exposiciones temporales, tanto fuera de la instalación como dentro. Hasta 11 exposiciones hemos hecho. Solamente las más llamativas, en 2003, fue esta exposición de una de Quaternaque, que se hizo en cooperación con la Facultad de Historia en el campus del Milán, y utilizando el nexo que une los dos edificios, usamos un montón de elementos para hablar del canto del Cabo Busto, del meteorito de Cangas de Onís al final, y de una muestra de una réplica del hombre de Sidró, ¿no?, de la mandíbula. Realmente fue una muestra muy exitosa y nos empezó a dar visibilidad. El hall del edificio del Departamento de Geología, al ser un lugar de tránsito para llegar al museo, también se utilizó para hacer exposiciones temporales. No solo colocábamos una cosa que llamábamos la muestra de la semana, que íbamos sacando las muestras que teníamos patrimoniales que no nos cabían en el museo y que por su tamaño pues al final ocupaban un solo expositor, sino que además hacíamos exposiciones temporales, esta que hay aquí del agua en 2004, pues con la asociación, con la ONG Geólogos del Mundo, o una de las más llamativas, que fue la exposición Grano a Grano, donde situamos una colección de arenas de Asturias, de todas las playas de las arenas de Asturias que fuimos a recoger, 161 playas, para plasmar lo que era la arena. Esta exposición fue tan brillante que en 2014 se estrenó en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, con otro nombre, sable, la forma de decir arena en asturiano, y rotó desde el Franco, por Llanes, Cangas de Narcea, Avilés, por un montón de sitios de Asturias, algunos institutos también, dando también a conocer el contenido del Museo de Geología. Tengo que decir que desde 2013 hasta hoy, de una colección que era de 270 ejemplares, hoy pasa de los 1200, porque ha habido un efecto llamada y el Museo de Geología recibe donaciones de todo tipo. Nos da igual que sea un grano de arena que un diamante. El donante es el donante. Y todo lo que se puede
comprobar, conservar y custodiar, puede ser utilizado en algún tipo de exposición en algún momento. La última exposición que hicimos antes de cerrar aquel museo fue la aventura del cristal con motivo del Año Internacional de la Cristalografía, donde sacamos unas galas como una colección que tenemos de modelos de madera de 1910 que a día de hoy, por ejemplo, en el Museo de Geología no está expuesta porque no tenemos sitio material para exponerla. En 2013, completando la exposición del museo, inauguramos también un jardín geológico. El jardín geológico se encuentra rodeando los parterres del edificio de la Facultad de Geología y en él hay unas muestras de gran tamaño, algunas de varias toneladas, donde están reunidas por un hilo conductor que es el tiempo. Pintamos un recorrido en el suelo en el que cada metro de segmento son 3 millones de años y un visitante puede recorrer ese recorrido y viajar en el tiempo. A día de hoy es un recorrido muy utilizado y también fue algo que nos dio muchísima visibilidad. Y yo creo que fruto de todos estos trabajos tuvimos además la posibilidad de actuar en todos los eventos de divulgación científica que organiza la Universidad de Oviedo. La Noche Lunática, la Noche de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, el Campus de Verano, son unas de las varias actividades en las que el Museo de Geología siempre está dispuesto a divulgar. El taller más impresionante que hemos tenido que hacer, y tengo que decirlo también en voz muy alta, fue un taller que hicimos durante 2 años para invidentes. No se pueden imaginar lo que puede ser enseñar geología a una persona que no ve. Fue impresionante, fue una experiencia tan grata que desgraciadamente ahora no podemos repetir porque no tenemos el seminario, que lo que hicimos fue reunir una colección de 60 piedras y con el tacto ellos llegaron a ver cosas que yo con mis ojos no veo. Al final, en 2016, se anuncia una ampliación. Esta ampliación nos convierte en una instalación que tenía 130 metros cuadrados en una que casi tiene 300. Y además, con lo más importante, una visibilidad, una puerta a la calle, porque insisto que el estar dentro de una instalación cerrada dentro de la universidad echaba para atrás a mucha gente que venía a visitar el museo. Esta es la última visita que se hizo en el antiguo museo. Un grupo de opositores a secundaria, que están muy sonrientes después de una visita de 3 horas y media, pero que tengo que decir con orgullo que más de la mitad aprobó la oposición, porque después recibimos los correos electrónicos. Por tanto, seguimos haciendo una buena labor para la sociedad. Todas las muestras del museo, 800 que estaban expuestas y 2.500 que se encontraban en los cajones y armarios, fueron sacadas de una en una y esta vez, como no hubo que cambiar de edificio, se depositaron en la litoteca del mismo departamento, que es un lugar del que hablaré a continuación. No ha habido ninguna pérdida ni deterioro del material. Si hubiera que haber embalado 2.500 muestras que había arriba, no sé lo que hubiéramos tardado en realizar esto. El museo se vació, esta es la última fotografía fueron muchísimos años en ese pequeño espacio, pero afrontamos con muchísima ilusión la nueva etapa que poco a poco fue convirtiéndolo en el museo que hoy es. Mientras arriba los obreros iban tirando tabiques, iban cambiando suelos, iban cambiando techos y demás, lo más importante estaba ocurriendo abajo, en el desarrollo de un discurso museográfico que era una parte elemental que necesitábamos en el Museo de Geología. Y fíjense si fue complicado, que en este pequeño papel no se verá, hay un punto ahí en medio, justamente aquí, que dice que es la versión 3.11. La versión 3.11 significa que hubo 3 maneras de organizar los muebles y aquí 11 maneras de distribuir las piezas dentro de ellas. Para que nos demos una idea de que no fue algo elegido al azar, sino muy pensado y muy desarrollado.
Las colecciones, que es lo que nos trae hoy aquí, es el valor patrimonial que realmente tenemos y custodiamos, no solo en el museo, sino en la litoteca del Departamento de Geología. Los ejemplares son la base de lo que exponemos, y yo soy muy personal en el tema de que lo material no puede ser sustituido por lo virtual. En los museos, los objetos, no es lo mismo ver una fotografía aquí de este ejemplar que tenerlo delante dentro del Museo de Geología. A día de hoy tenemos 36.618 muestras inventariadas, y esta es la proporción que tenemos de minerales, de fósiles, minerales en rojo, fósiles en verde, estructuras, el siguiente sería las estructuras, perdón, es que sin las gafas yo aquí no veo nada, así. Sí, los fósiles en verde, los minerales en rojo, y estas muestras estratigráficas que han crecido mucho se debe a ese millar de arenas que se han añadido recientemente, porque era algo menos. Lo normal es que todos los museos de geología o ciencias naturales, nuestras colecciones primariamente sean de minerales y fósiles, dejando el resto de los materiales de una manera un poco de menor entidad. Esta es la litoteca del Departamento de Geología, asociada al museo, donde tenemos un armario compacto de 36 módulos, que se puede observar aquí, cómo se ven por dentro, en donde todos los materiales están exactamente catalogados y colocados. Dependiendo del tamaño de las muestras, lo que tenemos es un montón de diseños y de materiales, principalmente estos que están abajo, de investigación. Aquí se reúnen todas las muestras de las tesis doctorales, más aquellas muestras que han sido utilizadas para publicaciones nacionales o internacionales. De manera especial se custodian en estos armarios cerrados con llave los materiales más significativos de los paleontólogos, que es lo que se llaman los tipos. Esto patrimonialmente son las muestras que se utilizan para describir por primera vez una de las muchas especies fósiles que se han descubierto aquí en la Cantábrica y demás elementos. Cuando abrimos uno de estos armarios podemos observar cómo son unas cajoneras, que he sacado una imagen para que veamos que dentro de cada una hay cajas individuales con una etiqueta con cada muestra. Todo esto está informatizado, y en un solo instante que un investigador extranjero venga a consultar alguno de estos materiales, inmediatamente se pone a su disposición. En total, en la Cordillera Cantábrica, nuestros paleontólogos de la Universidad de Oviedo han descrito 261 especies nuevas, más todo lo que hay de fuera de aquí, para que nos demos una idea de la entidad. Eso no quiere decir tener 261 ejemplares, quiere decir que de algún ejemplar yo puedo tener hasta cientos en algún caso. Esta era la sala justo antes de inaugurarse, justo antes de empezar a rellenarla, como nos la encontramos cuando acabó la obra. Un espacio vacío que había que rellenar con un hilo conductor que además pusiera de manifiesto los mejores ejemplares que teníamos en el museo. Una vez elegidos, abajo en la litoteca, todo pasó por el grifo, por ácidos o por sopladores, porque hay un montón de materiales que no se pueden mojar. Entonces, cada uno de los ejemplares, durante nada menos que 16 meses, sufrió un estudio y después de su selección una limpieza. Es muy importante para un conservador conocer la colección. Yo podía querer contar una historia, pero igual no tenía las piedras adecuadas. Así fuimos rellenando poco a poco todos los muebles, todas las piedras volvieron a su sitio, otra vez hubo que inventariarlo todo. En ese carro iban subiendo de una en una o de muchas en muchas, y finalmente, el 26 de octubre de 2017, reinauguramos el Museo de Geología. El acto, presidido por el rector Santiago García Granda, fue muy brillante, sobre todo por la afluencia de público, que quedó completamente extasiado. Incluso profesores de nuestra casa no los habíamos dejado entrar hasta el momento de la inauguración, y fue una sorpresa para todos el ir descubriendo vitrina a vitrina todo aquello que habíamos tardado tanto tiempo en diseñar, porque realmente el discurso en aquel momento solamente se hizo
al rector y a su séquito. El resto de las personas entraron por el museo y disfrutaron de él. Además, se hizo un sello conmemorativo, gracias a la Sociedad Filatélica Ovetense, y un matasellos conmemorativo que además recibió un premio por el diseño. Evidentemente era el logotipo del Museo de Geología. Vamos a entrar en el discurso. ¿Qué ofrece el Museo de Geología a día de hoy y cuáles son los materiales singulares que aumentan cada vez más su patrimonio? La sala es una sala única, con una pequeña sala accesoria que llamamos la sala del color. En el discurso se divide en 3 porciones. Se divide en 3 porciones con 3 historias diferentes. Y los materiales están dispuestos de manera que uno puede seguir esa historia. La primera es el viaje al centro de la Tierra, principalmente con muestras petrológicas, o sea, rocas, a estructuras tectónicas y estructuras sedimentarias, que sigue a continuación con la formación de la Tierra, que sería el paso inverso, desde el espacio a la Tierra, para formar con los elementos todo aquello que consideramos hoy minerales, rocas, y voy a quedarme ahí, no voy a decir fósiles, porque los fósiles sería la última, la del origen y evolución de la vida. A pesar del inmenso esfuerzo de la Universidad de Oviedo por todo lo que ha hecho con la ampliación, aún nos falta, lo haremos, lo conseguiremos, nos esforzaremos más, aún nos faltan algunos capítulos del libro, con esos muebles que se ven de color amarillo, porque ahora mismo los 2 discursos, el rojo y el verde, les falta algún capítulo que en las visitas guiadas se cuenta como si estuvieran las muestras allí. Pero pronto estoy completamente seguro de que lo conseguiremos. En el viaje al centro de la Tierra, lo que se propone al visitante es qué tipo de materiales se encontraría si en una playa asturiana empezara a hacer un agujero hacia el centro de la Tierra. Empezaríamos por esas arenas que ya vimos y iríamos descubriendo los diferentes tipos de rocas que nos encontraríamos según avanzamos al núcleo. Realmente no, porque muere en la corteza. El ser humano no puede llegar al manto y mucho menos al núcleo. En estos expositores están las colecciones litológicas con las piedras elegidas una por una especialmente para tal cometido. Cada muestra que nosotros colocamos en una de estas vitrinas tiene que estar exactamente estudiada, porque somos un museo universitario y es una colección de referencia. Aquí viene gente que quiere saber qué es un granito, y entonces tenemos que ponerles un granito ideal, el mejor granito que tenemos. En este esquema, aquí hay unas rocas ígneas, no sé si se ven, aquí están, y aquí dispuestas sobre este esquema, que es un esquema de clasificación, hay algún hueco vacío. Yo podía haber puesto cualquier muestra allí, pero está vacío porque no tenemos la piedra. O sea que la colección está chequeándose continuamente. Hay investigadores que utilizan el museo para disfrutar y a veces nos advierten de alguna errata que inmediatamente es corregida. Es muy importante en los museos tener claro que tiene que ser muy fidedigna la información que se ofrece, porque eso puede ser la base de errores para las personas que lo visitan. La muestra más importante de este circuito y la muestra más importante del Museo de Geología, la patrimonialmente más cara, es un meteorito, y no es un meteorito cualquiera, es el meteorito que cayó en Cangas de Onís el 6 de diciembre de 1866 a las 10:30 de la mañana. En aquel momento, los vecinos de Cangas recuerdan cómo una estela blanca venía del cielo, reventó a la altura de Olicio y se recogieron un montón de muestras incandescentes que caían del cielo. Solamente una persona, el farmacéutico de Cangas de Onís, que era Manuel González Rubín, fue el que dijo a la gente: no os preocupéis, no es el fin del mundo, estos se llaman aerolitos. Y como buen científico, lo primero que hizo fue darle un martillazo al mayor que encontró, para ver qué tenía dentro. En aquel momento, León Salmeán, que era a la par rector de la Universidad de Oviedo, catedrático de Historia Natural y además fue el responsable de aquel primer gabinete de Historia Natural, conocedor de la noticia, hizo que Manuel Rubín, a través de su sobrino Pío Rubín, le enviara a la Universidad de Oviedo
los fragmentos del meteorito que pudo atesorar. Y estos fragmentos convivieron con los fragmentos del meteorito de Oviedo, que también estaban en el Gabinete de Historia Natural. Conservábamos 3 muestras, que había caído 10 años antes, en 1856. La desgracia hizo que todo se perdiera en aquel incendio y aquel expolio posterior, pero qué casualidad que solamente una muestra resistió tanto el fuego como el expolio. El fuego lo entiendo, porque hace falta muchos grados para fundir esta roca, y el expolio también, porque se puede decir mucho de ella, menos que sea guapa. Una carta que recibió de un geólogo ruso en 1950, Noel Llopis, nuestro fundador, se interesaba por el meteorito de Cangas-Onís. Bajó al edificio histórico y, con todo el sonrojo que nos puede poner ahora mismo en la cara a muchos de nosotros, se encontró esta muestra aguantando de tope una de las puertas, porque esta muestra pesa 3 kilos 278 gramos. Hoy es la pieza más importante del Museo de Geología, no solo por ser un meteorito que cayó en Cangas-Onís, que además tiene un conjunto de otros fragmentos también del mismo cuerpo que podemos observar en esta imagen, sino porque es la única piedra que tenemos la seguridad que se encontraba en el Gabinete de Historia Natural que mencioné al principio de la charla. En el tema de la constitución de la Tierra, se hace una evaluación principalmente mineralógica. El recorrido parte de los vidrios, los cristales y, desde luego, todo lo que conforma el mundo de la mineralogía. Tenemos piezas de alto valor patrimonial. Bueno, esto es una rodaja de una muestra que es la piedra nacional de Argentina, que se llama rodocrosita, pero en Asturias tenemos una cantidad tremenda de minas que generaron muestras que están en muchísimos museos del mundo, justo en el momento álgido de la minería, final del siglo XIX, principios del XX, y en las partes de mediados del siglo XX. Es un deseo del que les habla que antes de mi jubilación haya una muestra de cada mineral, de cada una de las explotaciones mineras que hubo en Asturias, representando todas las especies minerales. Estamos muy cerca de conseguirlo. Estamos recuperando en todo tipo de minas abandonadas ejemplares que constituyen una riqueza patrimonial enorme al representar una riqueza minera que hoy parece que no se le da ninguna importancia. Parece que ahora no queremos a las minas. Asturias no sería lo que es sin la minería. Además de materiales asturianos, tenemos patrimonialmente a nivel mundial 2 minerales que son característicos de la cordillera Cantábrica. Uno no es asturiano, desgraciadamente, aunque yo siempre dije que Picos de Europa pues era Asturias, ¿no? Es el que conocerán como la blenda caramelada, que todos lo recordaremos. Bueno, hoy los geólogos lo llamamos esfalerita, un sulfuro de zinc que se encuentra en todos los museos del mundo. Salieron las mejores esfaleritas del mundo en las explotaciones de Áliva principalmente y en Ándara. Pero si algo nos caracteriza en Asturias, en el mundo de los museos, es la florita. Yo no conozco un solo museo del mundo, de los de nombre, Smithsonian, Museo de Historia Natural de París, el de Londres, Stuttgart, cualquier museo, San Petersburgo, todos los museos tienen floritas asturianas, y no se crean que una, varias, y desgraciadamente, con envidia tengo que decir que mucho mejores que las nuestras, porque el Museo de Geología nació tarde. Si hubiéramos nacido, o si no se hubiera destruido el Gabinete de Historia Natural, estoy seguro que tendríamos las mejores floritas del mundo conservadas en el Museo de Geología. Para la reinauguración en el año 2017, un montón de amigos del museo, porque el Museo de Geología tiene muchísimos amigos, hicimos un crowdfunding y entre todos adquirimos este ejemplar que pesa 160 kilos de una florita que se iba a vender en Francia por una cantidad que no quiero relevar, pero que tenía 5 dígitos. Este es un ejemplar central que se encuentra en el Museo de Geología. Como este, podíamos haber tenido un museo lleno de ejemplares.
el mineral por excelencia patrimonial de Asturias es, insisto, la fluorita. Antes de llegar al último discurso, que es el discurso paleontológico, hay una vitrina que hace un poco de nexo entre este mundo inorgánico y ese mundo orgánico, que es precisamente la materia orgánica que constituye los seres vivos. El carbón no es un mineral, no es una roca, porque no es un agregado de minerales. Nosotros lo llamamos materia orgánica, igual que el petróleo, el gas natural, el ámbar o el azabache. Y justamente de nexo entre los dos discursos nos pareció muy adecuado colocar una vitrina con todos estos materiales que, por otra parte, son muy importantes en la región. En tono el mea culpa por mis compañeros de muchas décadas, porque hoy hubiera sido ideal decir que el Museo de Geología, después de 200 años de minería, pudiera tener un ejemplar de carbón de cada una de las capas que se explotaron en Asturias, que no los pozos, sino las capas. Y estoy seguro que con las técnicas analíticas actuales se podrían hacer estudios de gran valor. Pero inicialmente pudo haberlas, pero hoy ya nadie las tiene. En el Museo de Geología no elegimos un carbón cualquiera. Este carbón que se observa en esta imagen lo obtuvimos en Carballín, en el mismo sitio donde Jovellanos en el siglo XVIII fue tras la descripción de un incendio que duró 3 meses. Jovellanos fue el gran precursor de la minería en esta región, aparte de otras cosas, y evidentemente gracias a sus descripciones fue el detonante de lo que fueron las primeras explotaciones de carbón en nuestra región. 200 años de minería. Pero en esta vitrina podemos observar elementos muy singulares como el ámbar de Oviedo. En ámbar, uno de los fragmentos se encontró una mosca, en todos los fragmentos que había obtenidos en la Manjoya, una mosca que tiene el nombre de Alavesia brietoi, que no se expone en el Museo de Geología porque los tipos no se exponen y además porque en el ámbar se degrada. Entonces, para proteger con la luz, para proteger el ejemplar, lo que hicimos fue conservarlo, que es nuestra función, conservar el patrimonio. De todas maneras, el Cretácico de Oviedo está muy lleno de nódulos de ámbar y siempre digo que a veces cuando nos traen alguna muestra al museo, porque nosotros también identificamos cosas que las personas nos van aportando, pues podemos, con un poco de suerte igual, encontrar alguna semillina o algún elemento más. Detrás, en esta misma imagen, hay también unos frascos del único petróleo de Asturias que se conserva. Petróleo que se obtuvo a finales de la década de los 70 y principios de los 80 enfrente de Llanes y enfrente de Colunga, precisamente el responsable de, unido con el lignito, la formación del azabache, del que también tenemos una gran colección expuesta de los diferentes azabaches asturianos, todos ellos evidentemente de Villaviciosa. Finalmente, en esta vitrina hay una cosa que llama muchísimo la atención a la gente, y es que ¿qué hace un mineral unido al carbón precisamente, ¿no? Pues como la vitrina está dedicada a la materia orgánica, tenemos estos elementos mineralógicos típicos de Asturias, que son las quiastolitas, que se forman precisamente por la inclusión de materia carbonosa dentro de los planos cristalográficos de un mineral que se llama andalucita. Hay un montón de muestras que lo que suscitan es la pregunta. Tengo que decirles que en todas las vitrinas del Museo de Geología hay al menos un elemento singular, que es lo que nos pone en comunicación a los visitantes y al interlocutor de las piedras. Porque es precisamente a través de esa pregunta cómo se ofrece un diálogo que ayuda a la divulgación del contenido geológico. El último discurso, finalizando, es el de la evolución de la vida, el origen y evolución de la vida. En este nos faltan aún 4 vitrinas, que hace que no esté nada completo, pero se ofrecen los mayores hitos de los principales filos que tenemos atesorados en el museo, tanto de invertebrados como algunos vertebrados. En la parte de invertebrados, todo lo concerniente a los tipos paleontológicos de la cordillera cantábrica, pues ya he comentado que no están expuestos porque no se deben exponer. Todas esas muestras hay que conservarlas
según los reglamentos, en cajones cerrados bajo llave, a expensas de la luz y de cualquier alteración que pudiera haber. Pero, bueno, tenemos grandes ejemplares de botánica fósil, evidentemente, todos los generadores de toda esa materia orgánica que dio lugar al carbón, pues están reflejados, y elementos singulares de Asturias, por ejemplo, este trilobites de Vegadeo, que es el mayor, que se encontró concretamente allí, y que, aunque le falta un pedazo en la parte de arriba, que sería la parte del cefalón, para nosotros tiene un valor incalculable, ya no existe ni el afloramiento. Entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia que tienen estos elementos. Tenemos también trilobites del Cabo Peñas, que tampoco se puede acceder ya a ellos, y cuando digo Asturias, tengo que referirme a la cordillera cantábrica, porque la geología no entiende de barreras administrativas. Realmente nuestras muestras llegan obviamente a León, parte en Cantabria, incluso algunas de Lugo, cuando me refiero concretamente a todo lo que es el patrimonio geológico asturo. Uno de los elementos más conocidos y más desarrollados, porque hubo 3 investigadores internacionales que fueron profesores en la Facultad de Geología, hoy no veo a ninguno de los 3, pero algunas veces pues sí que vienen a alguna conferencia, son los braquiópodos. Son elementos vitales en el mundo de la paleoestratigrafía en aquel momento, y nosotros tenemos en toda la cordillera cantábrica elementos singulares, son un montón de especies, tanto las que se descubrieron aquí como todas las que hay por el resto del mundo, y que, bueno, en nuestro caso están muy bien desarrolladas. Casualmente este que tengo aquí forma parte del emblema de lo que se considera la Facultad de Geología, que es el Eurospirifer Pelicoi. También tenemos equinodermos, obviamente, todo lo que son los crinoideos. ¿Quién no ha visto el arrecife de Arnao? Es que un lugar donde podemos descubrirlos prácticamente, no voy a decir en vida, pero sí en su posición original, en aquellos estratos, y algunos elementos también relacionados con fauna mucho más reciente, como es este ejemplar rescatado en Peñauviña, que fue la última adquisición del museo, que corresponde a un lince boreal, no un lince ibérico, perfectamente reconstituido y estudiado por nuestro zoólogo de la universidad, Carlos Nores, que me ayudó hueso a hueso a recomponerlo, y esperamos que en una vitrina futura lo podamos colocar en posición de vida y no así echado, que a veces algún alumno, tengo que comentar con sonrisa, lo confunde con un lagarto gigante o algo así, por la posición en que lo pudimos colocar. Además, en la parte de atrás se puede observar parte de la mandíbula del elefante hallado en Llanera, un número de un rinoceronte lanudo hallado en Mestas de Con, en Onís. Todos estos huesos que Noel Llopis atesoró en una primera colección de 700 ejemplares, que también tenemos custodiados en la litoteca del museo. Hay otros elementos patrimoniales expuestos en el Museo de Geología, como son el primer microscopio petrográfico que entró en la Universidad de Oviedo, que es comprado por Domingo de Orueta el 28 de junio de 1911, y que, a diferencia de los biológicos, nos permite polarizar la luz y hacer las preparaciones que necesitamos para estudiar rocas y minerales. Es asombroso, como no tiene electrónica, sigue funcionando igual que en 1911 y está en perfecto estado de conservación. A la par tenemos también brújulas, mapas, algunos libros antiguos y todo lo que poco a poco se va adquiriendo en el Museo de Geología, que además de las muestras que traemos investigadores y profesionales, también recibimos las donaciones altruistas de coleccionistas que tienen esas muestras en su casa y que dicen están mejor en el museo porque ahí se pueden contemplar por toda la sociedad y no solo uno mismo en su propia casa. Finalmente tenemos un espacio que llamamos la cámara de fluorescencia. La cámara de fluorescencia es una sala donde se habla del color, explicando cómo la radiación luminosa hace que percibamos las cosas blancas, negras o de colores, y de una forma sorpresiva tenemos una acumulación de minerales que con la radiación ultravioleta hacen las delicias de todos los visitantes.
Tengo que decir que por la interactividad es única en España. No hay ningún otro lugar en España donde uno pueda de forma interactiva transformar unos minerales que se ven de una manera en algo que se ve absolutamente diferente. Esta es la forma en que los minerales tienen la reacción de emitir luz por una radiación invisible, que transforman en un nivel energético menor, que es precisamente esto. Solamente se exhiben las visitas guiadas, pero ahora que hemos puesto una nueva cámara de seguridad, estamos evaluando la posibilidad de que los visitantes, con un pulsador que hay allí, puedan tener esta experiencia ellos mismos. Decía Jorge Wavensberg, que era un divulgador científico responsable de la Caixa, que la mejor forma de valorar un museo no son el número de visitas, sino la satisfacción de los visitantes, y sobre todo que cuando uno sale de un museo tiene que salir de forma diferente a como entró. Un museo tiene que aportar algo al visitante por medio de las emociones y por medio, en nuestro caso, de la ciencia, que hace que podamos aprender algo en él y además, si lo disfrutamos, mucho mejor. En 2019, sorpresivamente, nos llegó una visita desde Valladolid. Es la visita más lejana que hemos tenido en el Museo de Geología, y venían exclusivamente a Oviedo a ver el Museo de Geología porque lo habían visto en la web. Las caras de los participantes, yo creo que después de 3 horas de visita guiada, lo dicen absolutamente todo. El Museo de Geología no se va a detener. Seguimos innovando. La Universidad de Oviedo sigue luchando por dar lo mejor de sí, y el último elemento que hemos añadido ha sido esta creación de la tabla periódica de los elementos, que tiene una aprobación absolutamente total, tanto por parte de la comunidad universitaria, catedráticos de química que fueron a verlos, que habían descubierto en esta tabla periódica de los elementos, elementos con los que habían trabajado en su vida de forma teórica y que nunca habían visto. Yo mismo, como mineralogista, tampoco había visto muchos de estos elementos. Seguirá aquí, iba a ser por el año 2019, en conmemoración de la tabla periódica de Mendeleev, iba a ser un elemento temporal, pero obviamente la vamos a dejar permanentemente en el museo. No me quiero extender más. La forma de comprobar el patrimonio geológico que atesora el Museo de Geología es ir a visitarlo. Cualquiera de ustedes que no lo haya ido a ver, yo creo que debería de verlo, bien en soledad o bien llamando por teléfono y concertando una visita guiada que haremos encantados a todos los presentes o a sus familiares, amigos y demás. Les quiero agradecer mucho la atención prestada y estoy aquí esperando pues cualquier pregunta que tengan que hacer. Bueno, después de esta soberbia exposición sobre algo tan importante como es un patrimonio natural que tenemos en Asturias, que es el Museo de Geología, como siempre en estas reuniones, estas charlas, se abre el turno de preguntas para que cualquiera presente pues exponga pues sus ideas, sus preguntas o sus dudas. El que quiera intervenir lo puede hacer ya. ¿Alguna pregunta? Sí. Don Ramón, nuestro director. Que iré al Museo de Geología porque sabes que fui uno de tus primeros clientes hace unos cuantos años, desde hace mucho tiempo que no voy, y la verdad es que estoy maravillosamente sorprendido de ver cómo está el museo ahora. Pero hay una pregunta que quisiera hacerte en cuanto al antiguo Museo de Historia Natural en el edificio histórico que desapareció en 1934. Me sorprende lo del expolio, porque yo, bueno, claro, las piedras efectivamente no desaparecen como desaparecen los libros o desaparecen los cuadros, otras cosas, ¿no? Pero básicamente quedó arrasado todo el edificio. Hombre, me imagino que habrá caído piedras ahí por ahí, que alguien las habrá podido coger, no lo sé, pero si puedes explicar un poco eso más, porque no, es un dato que yo he escrito mucho sobre ese asunto, por la biblioteca y demás. Y ese dato del expolio lo desconocía, ¿no? Sí, vamos a ver, la colección tal estaba en el pabellón, que se había hecho al lado.
El problema primero el museo está en el edificio histórico, Sí, claro. después pasa al pabellón y las fotografías, viendo el arco de luz que dan las ventanas, evidentemente no son del histórico, son del pabellón. El pabellón... ¿En el histórico había un museo de historia natural? Sí, el primero. No, pero el primero, que duró hasta el 34. Sí, pero tenían un pabellón aparte del gabinete. El pabellón de ciencias, claro. Sí, el pabellón de ciencias. Y las fotografías son del pabellón de ciencias. Ah. La colección que no estaba en una parte estaba en la otra. Y en la bibliografía se cita que la colección de caracolas sí se salvó porque fue, creo que al instituto, que debía ser posiblemente después el Alfonso II. Pero que algunas muestras después, durante la Guerra Civil, porque fue después, continuamente, no había ningún tipo de control. O sea, no tenemos ninguna guía que diga qué pasó después con esas piedras. Porque desde luego, toda la colección de aves, el oso, el leopardo, todos esos elementos, ¿dónde están? ¿Qué fue de ellos? Y toda la colección de piedras que sí convivieron, que estaban en ese gabinete, las piedras no arden, pero ¿dónde están? Cuando Noel Llopis hace la primera colección, que lo hacía en la Plaza de América, que tenía un pequeño, crea aquel Instituto de Geología Aplicada, empieza a crear, trayendo él las primeras muestras, los gérmenes de algo que él consideraba necesario para hacer los estudios. Y cuando se forma la sección de ciencias, es cuando con Fraga, que también tenía una colección de minerales, además fue miembro también del RIDEA en aquel momento y tiene algún discurso aquí, de su propia colección, que después se integró en esa colección que después se expolió, lo que dicen es que son ellos los que lo crean. Luego no había nada previo. Si yo tengo una sección de unos estudios y yo no practico esas disciplinas, no necesito ninguna piedra para nada. Y lo que sí hay, Ramón, es un vacío total de la información de cuántos ejemplares tenía esa colección y qué había exactamente. Que ojalá en algún manuscrito en alguna parte apareciera alguna vez, porque estoy seguro que había inventario. Lo más importante de un museo y de nuestras colecciones es la catalogación. Es lo que no se ve ahí en esas imágenes. Hay que tener una referencia. Tenemos unas bases de datos que a veces tienen tantos campos que son abrumadoras, pero es muy importante tener un registro exacto de las piezas. Y fíjate cómo las muestras que fueron trasladadas en el movimiento, iba con el ordenador con ellas. No se mueve una sola piedra que inmediatamente en la base de datos no se diga qué se hace con ella. Antes no tenían ordenadores, pero lo escribían todo. Y a mí me sorprende mucho que con toda la documentación que tenemos de la Universidad de Oviedo, una instalación que duró 90 años no haya dejado detrás ni un solo documento que hable de su contenido, más que referencias que hay, referencias bibliográficas de visitas que venían y que decían, pues en el Museo el Gabinete de Historia Natural de Oviedo hay tal cosa, tal otra. Por ejemplo, una de las fuentes, el libro de Salvador Calderón, de los minerales de España, en 1910, va relatando los minerales que se encuentran en el Gabinete de Historia Natural de Oviedo. Bueno, que yo sepa, así, hablando muy de memoria, de la Facultad de Ciencias llegaron al archivo histórico de la universidad 2 cajas de Don Antonio Spurz, yo creo, pero no sé si las conoces o no, o las has visto o lo que sea. Pues no sé, míralas, porque yo creo que hay algún, aparte de que los libros están en la Facultad de Química, los libros que estaban en el pabellón de ciencias y que naturalmente se salvaron del incendio, sí. Pero al menos 2 cajas de Antonio Spurz, pero no sé qué tipo, como es una pues igual hay que mirarlo. No sé qué tipo de, también me parece que está aquí la biblioteca de Máximo Fuertes Acevedo, está, sí. Que Máximo Fuertes Acevedo en 1898 hace una, como sabemos, una descripción minerogeológica exhaustiva de todo lo que hay en la región asturiana y cita también elementos que hay en el gabinete. Yo ese gabinete hubiera sido feliz en él, hubiera sido feliz, porque cuando vamos a descubrir los sitios abandonados que hay por la geografía asturiana, en alguna mina no sé lo que explotaban,
He estado en una mina de cinabrio, en Olicio, en Cangas de Onís. El cinabrio, señores, es de este color, rojo, vermellón. La mina está en cuarcita, es blanca, y no vi ninguna mancha roja, mancha, no mineral, mancha en toda la mina. Digo, aquí explotaban. No me cabe ninguna duda que en el Gabinete de Historia Natural había muestras extraídas en el siglo XIX y en el XX, bueno, en el XX la parte que le tocó, que podían poner, no es por el valor estético, sino por el valor patrimonial. El tener un ejemplar de allí, minas de Olicio, de cinabrio. Seguiremos hablando. Desconocía lo de esas cajas, después te cogeré, por favor, Ramón, la nota. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar, a ver si nos puedes decir algo más sobre el meteorito ese que cayó. ¿Qué deseas saber? Pues los minerales, tú hablas de la roca también. Lo constituye. Perdón, es que... Los minerales y Los minerales que roca. constituye el meteorito. Hablaste de roca, de... La composición del meteorito. Bueno, mire, ya en el siglo XIX, Ramón de Luanco, en 1873, hizo un estudio de la composición química de ese meteorito, químicamente. Y lo analizó, descubrió que tenía silicio, que tenía oxígeno, que tenía magnesio y que tenía hierro. Pero poco después, los geólogos, que fuimos aprendiendo un poco más, descubrimos que está compuesto principalmente por dos minerales. Uno de ellos se llama piroseno, seguro que no le dirá nada, es un silicato de hierro, magnesio también, y otros elementos, y uno que seguro que le sonará mucho, que es el olivino. Y le digo que le sonará mucho porque es precisamente lo que está saliendo últimamente en los medios de comunicación en relación con la palma. Bien, el olivino es un silicato, es un mineral de color verde habitualmente, no ocurre en el meteorito, que lo descubrimos haciendo preparaciones que estudiamos al microscopio y que tiene unas propiedades que son, no le voy a decir inigualables, pero que cualquier geólogo lo identifica inmediatamente, sobre todo después si lo analizamos. Y ese es el mineral mayoritario, junto con hierro y con algo de níquel, que tiene por allí, ¿no? Es la composición principal del meteorito de Cangas de Onís. Es uno de los meteoritos, le puedo decir, más estudiados del planeta. Nosotros podemos encontrar un meteorito en una campaña de exploración. Ahora, saber que cayó a las 10:30 de la mañana de aquel 6 de diciembre de 1866, con la trayectoria que traía desde Ribadesella, me permite informáticamente colocar el planeta Tierra ahora mismo donde estaba, y así sabemos que ese meteorito procedía del cinturón de asteroides. Y le podía contar muchísimas cosas, pero me voy a exceder porque es una piedra, yo lo llamo personalmente la piedra cero del museo, precisamente por estar en el gabinete y por lo que representa. Hay 24 instituciones en el mundo, si se fijó en la imagen, pero si no se fijó, la invito a verlo en el museo en directo. Hay 24 instituciones en el mundo, universidades y museos que tienen fragmentos del meteorito de Cangas de Onís también. Y es uno de los más codiciados, fíjese, y lo tenemos aquí, en Oviedo. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Pues quiero decir que he estado varias veces en el museo y que está francamente bien y muy didáctico. Lo que no he conseguido nunca, visita guiada. Bueno, porque... A ver, le explico. La visita guiada la tiene que solicitar usted, engañando a 9 amigos, ¿de acuerdo? Porque no hacemos visitas guiadas a menos de 10 personas, porque... ¿Incluyendo un grupo de esos a lo mejor? No, porque no controlamos, entiéndame, no podemos... No tenemos la capacidad de poder organizar nosotros las visitas. Son ustedes los que por su interés se reúnen y dicen entre 10 y 16 personas, porque si se ha fijado, pues las vitrinas no permiten un grupo mucho mayor, pueden realizar la visita. Entonces le animo a que anime a algunos amigos o familiares, hagan un grupo de 10 personas y lo único que tienen que hacer, es absolutamente gratuito, es llamar por teléfono donde le atenderán y concertarán el día y la hora. Para adultos recomendamos que vengan con tiempo. Muy bien.
¿Más preguntas? No, y pues quiero decir que no está muy publicitado tampoco. Eso ya no sé de quién depende. Bueno, ya, Tomás. Eso estamos hablando que es un museo de la Universidad de Oviedo. Todos andan. Entonces todas andará. Y si no hay más preguntas, yo quisiera finalizar, que ya hemos hablado muchas veces, que este Museo Geológico de la Universidad de Oviedo fuera o será el germen del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Oviedo. Eso espero. Muchas gracias.